estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Hemos oído cómo fue investido Cristo para los oficios de profeta, sacerdote y rey, con el fin de cumplir los designios benditos de nuestra redención. Dicho cumplimiento requería necesariamente que fuera profundamente humillado y elevadamente exaltado. Como nuestro sacerdote, no podía ofrecerse a sí mismo a Dios como sacrificio por nosotros, a menos que se hubiera humillado a sí mismo, humillado hasta la muerte. Como nuestro Rey, no hubiera podido aplicar con poder la virtud de su sacrificio, a menos que hubiera sido exaltado, sí, elevadamente exaltado. Como nuestro sacerdote, no hubiera tenido un sacrificio propio para ofrecer si no hubiera descendido a la baja condición del hombre. Como nuestro profeta, no hubiera estado capacitado para enseñarnos la voluntad de Dios para poder soportarla. Como nuestro Rey, no hubiera sido la cabeza adecuada de la iglesia, y si no hubiera sido altamente exaltado, el sacrificio no podía haberse cumplido dentro del velo delante del Señor. El gobierno de Cristo no hubiera podido asegurar, proteger y defender a los súbditos de su reino. Considerando todo esto, la sabiduría infinita primero ordenó que Cristo fuera profundamente humillado y luego altamente exaltado. Ambos estados, exaltación y humillación, de Cristo, nos son presentados por el apóstol en este contexto. El orden en que se presentan estos estados requiere que consideremos este estado de humillación. Y con este propósito es que les escribí este versículo que presenta al Hijo bajo un eclipse casi total. Él, que era hermosura y gloria, Isaías 4:2. Sí, glorioso como el unigénito del Padre, Juan 1:14. Sí, glorioso, Santiago 2:1. Sí, el brillo y el resplandor de su gloria, Hebreos 1:3. Estaba tan velado, ensombrecido y rebajado, que era irreconocible. Dios, no, ni siquiera como un hombre, porque referente a este estado de humillación, dice el salmista: yo soy gusano, no hombre. Salmo 22:6. Quasi dicat, más bien, considérenme como un gusano, no como un hombre. He llegado a ser alguien desechado entre los hombres. Es lo que significa la palabra Isaías 53:3. Expresaremos ahora la humillación de Cristo en su naturaleza, sus grados y duración, o en su continuidad. La naturaleza de su humillación. Se humilló a sí mismo. No simuló ser un hombre humillado, ni simplemente actuó como alguien menospreciado, sino que fue real y ciertamente humillado, no solo delante de los hombres, sino también delante de Dios. No dice que fue humillado, sino que se humilló a sí mismo. Estuvo dispuesto a rebajarse por nosotros a este bajo y despreciable estado. Los grados de su humillación. No solamente descendió tan bajo convirtiéndose en hombre, sino hombre sujeto a la ley. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos aquí la profundidad de la humillación de Cristo especificada. Fue hasta la muerte y agravada, muerte de cruz. No solo para ser un hombre, sino un cuerpo muerto colgado en el madero, sufriendo la muerte de un malhechor. La duración o continuación de su humillación se prolongó desde el primer instante de su encarnación hasta el primer instante de su vivificación o resurrección en la tumba. Los términos usados aquí por el apóstol son fijos.
persistió durante su condición de hombre, es decir, desde su encarnación hasta su muerte en la cruz, lo cual incluye también el tiempo que estuvo en la tumba. Tan larga fue su humillación. Por lo tanto, la observación es doctrina. El estado de Cristo desde su concepción hasta su resurrección fue de profunda degradación y humillación. Pensemos ahora en el estado de humillación de Cristo, el cual organizaremos bajo 3 temas generales, a saber, su humillación en su encarnación, su vida y su muerte. Mi presente trabajo es presentar la humillación de su encarnación expresada en estas palabras: estando en la condición de hombre. Con esto, no hemos de entender que solo tomó un cuerpo como una forma auxiliar para parecérsenos transitoriamente en un cuerpo humano y luego volver a dejarlo. No es la intención aquí decir que semejante aparición de Cristo fue en la figura de un hombre, sino que asumió verdadera y realmente nuestra naturaleza, lo cual era parte de su humillación. Esto se hace evidente en los siguientes detalles. La encarnación de Cristo fue la humillación más significativa de Él por el hecho de que con esto pasó a ocupar el rango y el orden de las criaturas, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Romanos 9:5. Este es el asombroso misterio de la piedad, 1 de Timoteo 3:16. El hecho de que Dios se manifestara en la carne, que el Dios eterno fuera real y correctamente llamado Jesucristo hombre, 1 de Timoteo 2:5. Era sorprendente para Salomón el que Dios morara en aquel majestuoso y esplendoroso templo de Jerusalén. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que he edificado, 2 de Crónicas 6:18. Pero más sorprendente es que Dios habitara en un cuerpo de carne y entre nosotros pusiera su tabernáculo, Juan 1:14. Si las Escrituras no lo hubieran revelado con tanta claridad, habría parecido una burda blasfemia pensar o hablar del Dios eterno nacido en el tiempo, el creador del mundo como una criatura, el anciano de días como un infante de días. Porque que el infinito y glorioso creador de todas las cosas se convirtiera en criatura es un misterio que sobrepasa todo entendimiento humano. La distancia entre Dios y el más elevado orden de criaturas es infinita. Dice la palabra que se humilló a sí mismo a mirar las cosas en el cielo, Salmo 113:6. ¿Qué humillación es entonces mirar las cosas del mundo inferior y nacer en él y ser un mortal? Grande es ciertamente el misterio de la piedad. He aquí, dijo el profeta, que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Isaías 40, versículos 15 y 17. Sí, de hecho, esta gran e incomprensible majestad se rebajó al estado y condición de una criatura. Es fácil creer entonces que siendo criatura se expusiera a sí mismo al hambre, sed, vergüenza, escupitajos, muerte y todo lo demás, menos a los pecados. Que sufriera cualquiera de estas cosas cuando fue hecho hombre no es tan sorprendente como el hecho de que se convirtiera en hombre. Esto fue degradarse, una profunda humillación de hecho. Fue una humillación asombrosa que el Hijo de Dios no solo se convirtiera en una criatura, sino en una criatura inferior, un hombre y no un ángel. Si hubiera tomado una naturaleza angelical,
aunque hubiera sido una humillación desconcertante, hubiera estado más cerca, por así decir, de su propio hogar y sido un poco más como Dios que cuando habitó entre nosotros. Porque de todas las criaturas creadas, los ángeles son las más elevadas y excelentes. Por su naturaleza son espíritus puros, por su sabiduría inteligentes, por su dignidad son llamados principados y potestades, por el lugar donde habitan se les denomina huestes celestiales, y por su ocupación, que es contemplar el rostro de Dios en los cielos. La idea más elevada, tanto de nuestra santidad como de nuestra felicidad en el mundo venidero, está expresada en la frase que dice que seremos iguales a los ángeles, Lucas 20:36. Así como el hombre no es nada comparado con Dios, es también muy inferior a los ángeles. Es tan inferior a ellos que ni siquiera aguantan la presencia de un ángel, aunque en forma humana, presentándose a sí mismo de la manera más familiar posible. Jueces 13:22. Cuando el salmista contempló los cielos y vio los cuerpos celestes, las luminarias gloriosas, la luna y las estrellas que Dios había hecho, exclamó: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Salmo 8:4. Pensemos en el hombre en su mejor momento, en el estado de inocencia, cuando era una pieza perfecta y pura de la mano de su Creador. Aún entonces, era inferior a los ángeles. Estos siempre llevan la imagen de Dios en un grado más eminente que el hombre, porque son sustancias totalmente espirituales. El alma noble del hombre está inmersa en la materia y atrapada en carne y sangre. No obstante, Cristo escogió este orden inferior y esta especie de criaturas y pasó por alto la naturaleza angelical. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, Hebreos 2:16. Además, Jesucristo no solo pasó por alto lo angelical y asumió la naturaleza humana, sino que asumió la naturaleza humana después de que el pecado había borrado en el ser humano la gloria original y destruido su belleza y excelencia. Porque vino no en nuestra naturaleza antes de la caída mientras su gloria era nueva, sino que vino, como dice el apóstol, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3. O sea, en carne que tenía las marcas, los miserables efectos y las consecuencias del pecado sobre sí. No estoy diciendo que Cristo asumió la carne de pecado o carne realmente corrupta por el pecado. El que nació de la Virgen era una cosa santa, pero aunque no tenía ninguna impureza intrínseca, tenía los efectos del pecado. Efectivamente, tenía todo el bagaje de debilidades humanas que al principio el pecado dejó entrar en nuestra naturaleza común, como el hambre, la sed, el cansancio, el dolor, la mortalidad y todas estas debilidades naturales y las maldades que obstruyen nuestras miserables naturalezas y las hace gemir bajo ellas día tras día. En razón de esto, aunque no era un pecador, parecía serlo. Los que lo vieron y conversaban con él lo consideraban un pecador, porque veían todos estos efectos del pecado sobre él. En este sentido, se acercó al pecado todo lo que su santidad podía permitir. ¡Oh, qué humillación fue esta! Ser hecho a semejanza de carne de pecado. La carne de pecadores rebeldes, carne no contaminada, pero sí desfigurada miserablemente por el pecado. ¡Oh, qué fue eso! ¿Quién lo puede describir? Y de hecho, si iba a ser un mediador de reconciliación, era necesario que así fuera. Era necesario que asumiera la misma naturaleza que pecó para satisfacer las demandas de nuestros pecados. Efectivamente, era necesario asumir con naturaleza humana, pero sin pecado, estas debilidades, porque soportarlas era parte de su humillación. Es más, por hacerlo,
nuestro sumo sacerdote se calificó por su propia experiencia y por estar lleno de tierna compasión por nosotros. Pero, qué admirable condescendencia la de nuestro Salvador tomar semejante naturaleza, ponerse un vestido tan harapiento y andrajoso. ¿Acaso era esta apropiada para que el Hijo de Dios la usara? Oh, gracia inefable. Y más aún, por su encarnación, su humillación fue tan grande que por estar tan velado, ensombrecido y encubierto durante el tiempo que vivió aquí, no parecía Dios. En cambio, parecía un pobre, lamentable y despreciable pecador a los ojos del mundo. Lo despreciaron. Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Mateo 26:61. Lo cierto es que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:6. Renunció a su honor y reputación. En razón de esto perdió la estima y honra de los que lo veían. ¿No es este el hijo del carpintero? Mateo 13:55. Ver a un hombre pobre caminando de un lado a otro del país con hambre, sed, cansancio y acompañado de otros hombres pobres, uno de ellos llevando la bolsa con lo que tenían para poner en ella. Juan 13:29. ¿Quién de entre los que lo vieron podría haber pensado que era el creador del mundo, el príncipe de los reyes del mundo, despreciado y desechado entre los hombres? Isaías 53:3. Ahora, ¿quién de entre ustedes no escogería soportar tanta miseria como hombre en lugar de ser degradado a un gusano despreciable que todos pisotean y nadie tiene en cuenta? Tanto distaba Cristo de parecerse a Dios en esta condición que hasta se le negaba el nombre de humano. Era considerado gusano y no hombre. Salmo 22:6. Piénsalo. ¿No fue esto una abnegación sobrecogedora? Que Él, quien desde la eternidad contaba con el beneplácito y la honra del Padre, Él, quien desde la creación era alabado y adorado por los ángeles como su Dios, se convierte ahora en escoria pisoteada por cualquier malvado y ni siquiera tiene el respeto que un hombre cualquiera merece. Sin duda, esto fue una profunda humillación. Fue una nube negra que por tantos años oscureció y silenció su gloria manifiesta, de manera que no podía brillar en el mundo. Solo algunos rayos débiles de la deidad brillaban para algunos pocos ojos a través de las hendiduras de su humanidad, así como el sol detrás de las nubes. A veces se asoma un poco y refleja algunos débiles rayos para luego volver a encubrirse. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, pero el mundo no le conoció. Si un príncipe camina de un lado a otro disfrazado, no puede esperar que le rindan más honra que a un súbdito cualquiera. Este fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. Este disfraz lo hacía despreciable y objeto de burlas. Lo repetimos, Cristo fue grandemente humillado por su encarnación, también porque hacerlo lo distanció de su Padre y de aquel inefable gozo y placer que gozaba eternamente con Él. El Señor Jesús vivió una cercana e inimitable comunión con Dios mientras caminó aquí en la carne. Sin embargo, vivir por fe como Cristo lo hizo aquí es una cosa, y otra muy distinta es estar en el seno de Dios como lo estaba antes. Gozar de las delicias inefables de Dios perpetua y continuamente, sin un momento de interrupción desde la eternidad, es una cosa, y otra muy diferente es tener su alma llena del gozo del Señor y luego estar bajo la sombra de la ira. Clamar y que Dios no oiga cuando se queja. Salmo 55:2.
No, verse reducido a un punto tan bajo en las consolaciones espirituales, hasta verse forzado a clamar amargamente como lo hizo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22, 1. Esto era algo desconocido para Cristo antes de encontrarse en la condición de hombre. Por último, convertirse en hombre fue para Cristo rebajarse y condescender a tomar su naturaleza de una procedencia tan oscura y escoger una condición tan baja y despreciable en este mundo como lo hizo Él. Nacería no de sangre noble, sino de una mujer pobre en Israel, desposada con un carpintero. Efectivamente, eso también bajo todas las desventajas imaginables, no en la casa de su madre, sino en el mesón de un establo. Se adaptó a todo ese estado de degradación para el cual fue designado y vino entre nosotros bajo todas las circunstancias humillantes imaginables. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Es así como les he mostrado algunas de las particularidades de la humillación de Cristo en su encarnación. De ahí recogemos la plena y completa satisfacción que Cristo logró como los primeros frutos de su encarnación. Ofendió y violó el hombre la ley de Dios. He aquí, Dios mismo se hizo hombre para reparar esa violación y satisfacer el mal cometido. El honor más elevado que la ley de Dios recibió fue tener semejante persona como Cristo Jesús hombre ante su tribunal y hacer reparación por él. Esto es más que si hubiera derramado toda nuestra sangre y hubiera fundamentado su honor sobre las ruinas de la creación entera. Cristo se rebajó a tal grado al convertirse en hombre para salvarnos. Entonces los que perecen bajo el Evangelio perecen sin cargos. ¿Qué más quisiéramos que hiciera Cristo para salvarnos? Aquí ha dejado a un lado el ropaje de majestad y gloria y se ha vestido con nuestras vestiduras de carne. Dejó su trono y trajo la salvación a casa, a nuestras propias puertas. De cierto, Cristo se rebajó para salvarnos. Más bajo nos hundiremos bajo la ira de Dios si descuidamos una salvación tan grande. Oh, pobre pecador, tu condenación es justa si rechazas la gracia que llevó a tus puertas a Jesucristo mismo. Quiera el Señor que este no sea el caso de quien lee estas líneas. Además, deducimos que nadie ama ni puede amar como Cristo. Su amor por el hombre es incomparable. Su gratitud, su fuerza, antigüedad e inmutabilidad le da un brillo inigualable. Sin lugar a dudas, tiene que haber sido un amor fuerte lo que lo hizo dejar a un lado su gloria, venir a adoptar la semejanza de un hombre para convertirse en cualquier cosa, aunque nunca tan por debajo de Él mismo, por nuestra salvación. Su amor, como Él mismo, es maravilloso. Se rebajó y humilló tan profundamente el Señor Jesús por nosotros. El que por nosotros sufrió tanto abuso, ¿en qué compromiso nos puso de exaltarlo y honrarlo? Dijo acertadamente Bernard: cuanto más vil se hizo por mí, más amado será para mí. Y todo aquel que ama a Cristo, exáltelo y hónrelo.
Oh, tú que has escapado de la ira eterna de Dios gracias a la humillación del Hijo de Dios, alaba a tu gran Redentor y por siempre exalta sus alabanzas. Oh, deja que tu corazón considere y valore esta condescendencia admirable de Cristo hasta su plenitud, y tus labios digan: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo.